Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mejía, estudiante de Maestría en Desarrollo Alternativo y Solidario de la UNAP, en el curso de Cosmogonía y Productividad. El siguiente video se realiza a modo de reflexión de las principales corrientes teóricas de economía no capitalistas. Bueno, según los autores Marvin Harris y Molina, en sus diferentes capítulos, las economías capitalistas son aquellas que utilizaban nuestros antepasados. El ser humano, o nosotros venimos de ser recolectores, cazadores, cultivadores, nómadas, digámoslo así también, agricultores nómadas, cultivamos en diferentes regiones. Estas economías capitalistas, o digamos los inicios, donde los autores de pronto nos indican que cuando éramos recolectores éramos nómadas, digámoslo así, cazábamos lo necesario, recolectábamos lo necesario para nuestra subsistencia. Pero ¿qué pasó a lo largo de los años? Cada vez éramos más habitantes, y cada vez somos más habitantes. Volviendo nuevamente atrás, los autores mencionan acá de que vivíamos de lo que recolectábamos. Entonces existían unas economías no capitalistas que podíamos llamarlo como intercambio. Es donde yo recolectaba frutas y resulta que un familiar recolectaba peces o cazaba algún animal. Se realizaba un intercambio de frutas o semillas por carne, ¿cierto? Entonces era un intercambio normal entre familias o entre comunidades. También se existía el intercambio recíproco. Yo te facilito X cantidades, cuando tú tengas, pues me facilitas también las cantidades, ¿cierto? Entonces, según el autor Harris, en el intercambio recíproco, era donde los cazadores y recolectores de pequeñas escalas realizaban intercambios según un principio conocido como reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Estos intercambios recíprocos pues son el flujo de servicios y productos de trabajo. No parecen depender de un contraflujo definido, pues donde los implicados en el intercambio toman según la necesidad. Hombre, requiero esto, y dan sin ninguna regla. Porque tú apenas me diste algo, 3, yo te voy a dar 3. No. Había un intercambio donde se tomaba según la necesidad, ¿cierto? También Harris nos menciona que también existe el intercambio redistributivo, y esto lo podemos llamar como realmente una economía no capitalista. ¿Qué es el intercambio redistributivo? Hombre, el intercambio redistributivo es un intercambio igualitario, donde si yo iba a cazaba, pues yo cogía igual de cantidad de carne que las que repartía. No me quedaba con más parte en nada. Porque resulta que cuando otro familiar o un vecino o alguien cercano iba a cazar, pues iba a hacer lo mismo, pues ya que se vivían en manadas o en núcleos familiares, ¿cierto? O en diferentes tribus aplicaban la misma redistribución. Y no se requería dinero, por eso se llaman economías no capitalistas. Y estas, lo que es el intercambio recíproco, el intercambio redistributivo, pues son de las pioneras economías no capitalistas. Según también Harris, también existe la modalidad redistributiva estratificada. ¿En qué consiste? En la existencia de una clase de gobernantes, digámoslo así, que tenían, yo asumo que pueden ser esos gobernantes que tendrían de pronto las herramientas o la tierra, donde intercambiaba de pronto fuerza, labor, mano de obra, producción, lo que se producía
por arrendar una tierra, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que había subordinación, ¿sí? Y pues el que de pronto no cumpliese, pues sencillamente le quitaba pues los recursos naturales, la tecnología que se utilizaba en su momento, ¿sí? El espacio de tierra donde cultivaba, ¿cierto? Yo asumo que también dentro de esta economía no capitalista está el trueque, ¿sí? Donde se cambiaban de pronto comida por metales, donde se intercambiaba, digámoslo así, frutos secos o carnes por perlas preciosas, por pieles, ¿sí? Digámoslo así, por tejidos. Entonces son de las economías no capitalistas más importantes en la vida de la humanidad. Existen también otras muy importantes que son las artes de subsistencia. Estas artes de subsistencia, de pronto, digámoslo así, fue ese trabajo doméstico familiar, donde se repartían las labores. Las mujeres realizaban unas labores en específico, los hombres otras labores en específico, los niños otras labores en específico, y no había una remuneración, digámoslo así. No es que tú trabajas y te voy a pagar, no. Esta remuneración era que tenía techo, tenía una vivienda, un espacio, tenía la alimentación, tenía el cuidado de pronto y la seguridad de un amo, o la seguridad de ese núcleo familiar, llámese papá, llámese mamá, llámese abuelo, ¿sí? Entonces, esta producción doméstica era netamente familiar, ¿cierto? Donde tenían unas reglas muy diferentes cuando hay otro tipo digámoslo así, de acuerdos. Muy diferente las reglas en el hogar, o sea, las reglas en comunidad, ¿cierto? Entonces está el arte de la producción doméstica, que era netamente familiar. Esto no quiere decir de que también los otros métodos, o digámoslo así, como el intercambio, también se daban netamente en familias inicialmente. También está la agricultura primitiva, donde ya he indicado que somos nómadas o debemos de ser nómadas. Esta agricultura primitiva aún se da en muchos lugares del mundo y en muchas tribus y en muchas comunidades, donde realmente se toman espacios de selva, o realmente en sus mismos espacios donde están se siembran tubérculos, el llame, la batata, la mandioca, que es la yuca, el arroz, ¿sí? El millo, y la cría de animales, ¿cierto? Especialmente los cerdos. Lo hacen de manera tradicional, ¿sí? La misma pesca, la recolección, y no requieren grandes capitales para hacerlas, no requieren realmente, no requieren de capitales grandes, sino capitales pequeños, porque lo hacen de manera tradicional, ¿sí? Entonces, la agricultura primitiva, pues, también se da en espacios donde cogían grandes extensiones de selva, las quemaban, las talaban, sembraban, y no tienen que pagarle a nadie el uso de las tierras, ¿cierto? Y donde siembran el pan coger. Vienen, siembran, guardan el arroz para todo el año. Entonces son agriculturas primitivas, sin necesidad de tecnología, por eso se llaman primitivas. Y siguen siendo un medio de subsistencia muy, muy grande, donde, digámoslo así, estas comunidades o personas pues se ahorran mucho dinero, mucho capital. Está el pastoreo, que siempre ha existido, de ganado bovino, de ganado caprino, de camellos, donde son una fuente grande, digámoslo así, de hoy en día, pues, de ingresos, y en su momento, pues, de alimentarse, de subsistir y de intercambiar.
Entonces, estas son las economías no capitalistas, ese trueque, que es muy importante, donde cambiaban de pronto el queso por pieles, por muchas cosas. Entonces son muy importantes y estas son la base de realmente de la economía no capitalista, o es la base del capital hoy. Porque cuando esto ya se dio, digamos, lo aterrizaron, o personas vieron de que podía sacarse, digámoslo así, muchos beneficios o grandes recursos, pues ya viene todo el tema de la revolución industrial. Y pues después de la revolución industrial pues viene todo el tema del capitalista. Entonces esa es mi manera de ver o de reflexionar, pues lo que los autores realmente querían indicarnos. Muchas gracias. No requiere de capitales grandes, sino capitales pequeños, porque lo hacen de manera tradicional, ¿sí? Entonces, la agricultura primitiva, pues, también se da en espacios donde cogían grandes extensiones de selva, las quemaban, las talaban, sembraban, y no tienen que pagarle a nadie el uso de las tierras, ¿cierto? Y donde siembran el pan coger. Vienen, siembran, guardan el arroz para todo el año. Entonces son agriculturas primitivas, sin necesidad de tecnología, por eso se llaman primitivas. Y siguen siendo un medio de subsistencia muy grande, donde, digámoslo así, estas comunidades o personas pues se ahorran mucho dinero, mucho capital. Está el pastoreo, que siempre ha existido, de ganado bovino, de ganado caprino, de camellos, donde son una fuente grande, digámoslo así, de hoy en día, pues de ingresos, y en su momento pues de alimentarse, de subsistir y de intercambiar. Entonces, estas son las economías no capitalistas, ese trueque, que es muy importante, donde cambiaban de pronto el queso por pieles, por muchas cosas. Entonces son muy importantes y estas son la base de realmente de la economía no capitalista, o es la base del capital hoy. Porque cuando esto ya se dio, digamos, lo aterrizaron, o personas vieron de que podía sacarse, digámoslo así, muchos beneficios o grandes recursos, pues ya viene todo el tema de la revolución industrial. Y pues después de la revolución industrial pues viene todo el tema del capitalista. Entonces esa es mi manera de ver o de reflexionar, pues lo que los autores realmente querían indicarnos. Muchas gracias.